Bueno, a las 5 de la tarde estaremos, por supuesto, con toda una cobertura especial de esta marcha en la ciudad de Buenos Aires y en todas las principales ciudades del país. Primera fórmula completa, ya definida a presidente para las elecciones de 2015 de este año, el señor Sanz, el señor Liach. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la visita. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buen día, ¿cómo estás? gracias. Es el avanzado, esa fórmula definida. ¿Por Sí. qué lo elegiste? Porque es un tipo talentoso, es una muy buena persona, quiere a la Argentina, quiere un futuro para la Argentina que es el mismo que quiero yo, un futuro de progreso, de desarrollo, porque sabe mucho de economía, pero sabe mucho de la vida, a pesar de que tiene 41 años, porque es un tipo distinto, qué sé yo, si me dejás que hable hasta las 3 de la tarde, puedo hablar hasta las 3 de la tarde, porque estoy contentísimo y porque además hemos provocado un fuerte impacto y todo el mundo sabe hoy que hay una fórmula que va a Lo que pasa competir que el 9 de agosto. Lucas además es un tipo conocido a través de las redes sociales, de quienes estamos en esto, obviamente tiene comentarios, yo lo definí ayer, de una ironía muy particular y bastante duro en muchas cosas. ¿Es la primera vez que te metes así, bueno, además a estos niveles, estás entrando en política? Sí, supongo que no es lo más frecuente, pero sí, es mi primera participación política así de lleno. Por supuesto, simpaticé. ¿Qué edad tenés? 41. Pero está bárbaro, es hora, no te quiero decir nada, pero está bárbaro. Es un aire fresco, ¿no? No, Sí. es un aire fresco. Mira, los tipos que están en la situación mía, candidato a presidente que tiene que integrar la fórmula, que no soy de los tipos más conocidos de la Argentina, siempre tienen la tentación y muchas veces uno recibe el consejo de alguna gente de decir, busca a alguien popular, que te dé esa popularidad, que integre, busca a alguien de la farándula. Al revés. Entre capacidad y popularidad, Está bien, yo pero elijo capacidad. Lucas va a tener que cubrir una función como presidente del Senado. Sí. Me parece que desperdicias un tipo de gestión. Es que Me gustó no, lo de va a tener, ya como afirmación. Me encantó. Pero No, es no. concreto, No, van a ir pero que una al revés. interna, que si bien en todas las encuestas aparece Macri, yo se lo decía a Ernesto cuando él decía, digo, es una interna. no, pero al revés, Bueno. Antonio, al revés. Nosotros tenemos un concepto moderno y casi te diría revolucionario de la figura del vicepresidente. Yo he sido senador con los últimos 3 vicepresidentes, con Scioli, con Cobos y con Vudú. Sí. Ninguno de los 3 tuvo influencia en el gobierno. Nosotros pretendemos armar Bueno, un equipo en Depende, donde... definir influencia. Pero lo que a mí, Sí. para aportar, ¿no? Lo que a mí me explicó Ernesto como cuál sería mi función es mucho aportar ideas, propuestas y ser una especie de auditor de cómo Pero van los distintos programas claro, de gobierno. Vamos a suponer Ese es que ganan las elecciones. Me Sí. parece que en materia económica, obviamente, vos vas a plantearlo, Ernesto. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué hay que hacer? Reciben el país así. Bueno, ¿Qué la tiene agenda que económica hacer? tiene varias cosas. Lo más urgente es una normalización de nuestra macroeconomía. Es decir, ser una macroeconomía como nuestros países vecinos, Sí. inflación baja, libertad cambiaria, permisos sin tener que pedir permiso para importar. Contanos a nosotros para el lenguaje calle. Sí. ¿Qué nos va a cambiar? ¿O qué tienen que cambiar? Lo primero que va a cambiar, que cambia el día 1, es cómo mirás vos el futuro de la Argentina. Y los que estudiamos economía sabemos que eso es fundamental para hoy. La expectativa que vos tenés de cómo va a funcionar la economía tiene influencia hoy. Vos decís, esto está más calmo, entonces voy a hacer un gasto. Eso solo reactiva la economía. ¿Y por qué vamos a mirar un futuro distinto? Porque vamos a saber que la inflación va a ir bajando, porque vamos a saber que... ¿Cuántos días de plazo te da la sociedad para eso? Es que esto es un efecto que dura mucho. En realidad, la confianza en la economía es importante todo el tiempo, no es que te da un plazo. Al contrario, lo que te da es una capacidad muy importante porque esa confianza genera una economía que funciona mejor y eso permite, por ejemplo, tenés más ingresos en el Estado, no tenés que hacer un ajuste de gastos para corregir el tema del déficit. Es decir, entonces... Asignación universal por hijos. Ya, perdón, me meto en ese tema. Lucas tiene una frase, y te la voy a completar yo, que es el shock de confianza. Cuando a veces nos preguntan... Menem la decía también, no, pero a veces nos preguntan, ¿es shock o gradualismo? Yo siempre he dicho que en materia institucional, por ejemplo, hay shock. El presidente que viene desde el primer día tiene que establecer algunas pautas en temas institucionales, porque ese es un cambio profundo. Y en materia de economía, un shock de confianza, pero gradualismo luego para que vengan las medidas. Temas concretos, Sí. asignación universal por hijos. potenciarla. O sea, la asignación universal por hijo está muy bien,
pero tenemos que darle mucho más poder. Vos tenés que entrar a un supermercado, la persona que tiene una tarjeta de la asignación por hijo, y que la primera promo no sea banco del no sé qué, no. Tarjeta asignación por hijo para alimentos básicos, para pañales para bebés, etcétera, descuentos muy fuertes. Es decir, tenemos que usar esa herramienta para favorecer el consumo de las cosas que tienen que ver con el futuro de esos hijos, digamos. Y otra cosa, te digo, déjame porque es muy importante. La asignación por hijo obviamente que está muy bien como un remedio cuando hay una enfermedad. ¿La enfermedad cuál es? La informalidad y el desempleo. El remedio verdadero es terminar con la informalidad y el desempleo. Y nosotros vamos a presentar propuestas concretas para incorporar a toda la gente que quiere tener un trabajo a la economía formal. ¿YPF estatal o YPF mixto o YPF privada? No, YPF estatal. A ver, la votamos para que sea estatal. En los 90 nosotros nos negamos a que fuera privatizada. Creo que es una herramienta muy valiosa estratégicamente para el desarrollo. Ahora, YPF manejada profesionalmente, porque una empresa en el Estado... ¿Galucho no es profesional? Sí. Fíjate que no te lo digo por Galucho. Pero nosotros vamos a profundizar la profesionalidad de YPF, vamos a establecer mayores controles, porque YPF es una empresa que por ser una sociedad anónima no tiene controles del sector público. Nosotros desde el Congreso no podemos fiscalizarla, y una YPF que esté en el marco de un plan energético. No, Antonio, pero quiero... Esto es muy profundo. No, pero de hecho el déficit de la Argentina hoy parte del sector energético. Vos podés tener YPF en manos del Estado, pero si no tenés un plan de energía, tenés que importar petróleo, combustible y gas, como se está importando hoy, cuando tenés la paradoja de que ese mismo petróleo y ese mismo gas que estás trayendo en barcos, los tenés en Neuquén, los tenés en Chubut, los tenés en Santa Cruz. Y en Mendoza. Y en no te olvides de tu provincia, por favor. Estoy escuchando en lenguaje menos técnico. ¿Y cómo hago para comprarme una casa? Claro, el tema del crédito hipotecario es fundamental. Pero es clave. Argentina es una vergüenza el nivel de tasas de interés que tiene. Es decir, nosotros no nos damos cuenta porque por ahí estamos acostumbrados, pero el costo del crédito de Argentina, comparado incluso con países como nosotros, incluso más pobres, es una tasa de interés altísima. Y eso tiene mucho que ver con la confianza. La tasa de interés, ¿sí? Lo que te cobran por un crédito es confianza en el país y confianza en su moneda. Entonces, cuando nos preguntan, che, ¿qué vas a hacer con el dólar? La clave es que volvamos a creer en los pesos, que el peso sea una moneda estable. Y eso implica crédito de todo tipo. Hoy es imposible comprarse un departamento. Imposible. Primero que no tenés casi crédito, más allá de Procrear, Imposible. y después que es imposible la cuota que te queda. Yo entiendo lo de la confianza. Y te agrego el tema cambiario. ¿Cómo la bajás? ¿Cómo bajás? ¿Cómo bajás la cuota? ¿Cómo bajás la relación ingreso-precio de vivienda? Pero es que es muy simple, Antonio. Vos, ¿cuánto le pedís a un banco para depositar pesos? Muchísimo, ¿no? Para que vos confíes en ese banco. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el dólar no tenés idea cuánto va a estar dentro de un año. Eso se puede cambiar y no es que sea algo difícil. Lo hacen todos, lo hace Bolivia, lo hace Brasil, lo hace Chile. Y eso tiene el efecto de bajar las tasas y que el crédito aumente. De todas maneras, por supuesto, se necesitan políticas activas también. Exactamente. Nosotros lo que pensamos es que, digamos, hoy el crédito a la vivienda está muy por el lado del Procrear. El Estado tiene que seguir apoyando el crédito a la vivienda, pero si vos tenés confianza podés incorporar a los bancos privados también, al sector financiero privado, y eso hace que con la misma cantidad de plata gastada por el Estado podés construir muchas más casas. Subsidiando tasa, por ejemplo. Hay muchos mecanismos para hacer eso. Y haciendo jugar mucho a los institutos de las provincias. Los institutos provinciales. A ver, cada provincia tiene un instituto provincial de la vivienda, que hoy está semi-paralizado, y hay algunos institutos de la vivienda en las provincias que no construyen una sola vivienda, y eso hay que ponerlo otra vez en marcha. Voy a la política y después vuelvo a temas bien nuestros de cada día. ¿Por qué no quiere la alianza PRO con Carrió y con el radicalismo sumar al Frente Renovador? Bueno, no es que sea un capricho, y te digo también que hay distintas opiniones dentro de este frente. Yo soy de los que opino que en la provincia de Buenos Aires hay que hacer un esfuerzo para tener la mayor competitividad posible en la provincia de Buenos Aires. Está resuelto que a nivel de la candidatura presidencial vamos a hacer nada más que los tres, va a ser Macri, Carrió y yo, y ahí vamos a la competencia. Pero en la provincia de Buenos Aires para mí es algo que no está cerrado, me parece que hay que seguir discutiendo, pero también hay, por el lado del PRO, por ejemplo, todo un estudio y análisis de que esta suma, en lugar de sumar, resta. ¿En qué términos? Hay
te diría, una polarización en la Argentina muy fuerte entre continuidad y cambio. Los agentes de la continuidad, las caras de la continuidad están muy claritas, ¿eh? Es el gobierno, es la presidenta, es Scioli, es Randazzo, y las caras del cambio hoy se está polarizando, somos nosotros, ¿eh? Ese es el acuerdo del PRO, de la coalición cívica, de nosotros. Entonces, cualquier cosa que en el tema de cambio se pueda mezclar, a veces uno piensa, y legítimamente, que suma. A veces cuando uno va al terreno y le pregunta a la gente dice, no, mire, no mezclen porque eso en vez de sumar resta. Es decir, que en la provincia puede ser con de Narváez, o ustedes quieren que vaya Sergio Massa. Cuando digo puede ser, es mi opinión personal. Nosotros somos un frente en el cual cualquier decisión tiene que ser tomada de consenso. Y hoy no hay consenso. Hoy no hay consenso. Ahora vamos a escuchar a Aníbal Fernández también, porque ayer habló a Val Medina diciendo que si Massa volvía al peronismo iba a ser bien recibido. Hoy me parece que Aníbal Fernández no dijo exactamente lo mismo. Me parece que también en el peronismo o en el Frente para la Victoria no hay una posición unificada. Sí, dame un segundo, entregamos a Pamela David en América, nosotros seguimos hasta las 11 de la mañana, por supuesto, en A24. En toda la Argentina, Muelita Forte, el anestésico que calma el dolor de muelas en los hogares de todo el país. Muelita, la línea más completa para el alivio del dolor. ¿Qué creen que va a pasar en las elecciones? Yo creo que hay una fortísima polarización en la Argentina y hay una mayoría social contundente, concreta, cuando digo mayoría, más del 50% de los argentinos, que anhela el cambio, que desea el cambio y que está dispuesta a jugarse por el cambio. Y lo que está analizando es si se construye esa mayoría política que sea capaz de representarla. Nosotros estamos construyéndola y nosotros estamos creciendo a partir de eso, y yo que recorro el país y que ahora me está acompañando Lucas, nos advertimos cuando hablamos en la sociedad que hay una necesidad de cambio que creo se va a expresar en las urnas. El gobierno, por más esfuerzos que haga por tapar la realidad, porque en realidad está tapando la realidad, el gobierno no está mejorando la economía, no está mejorando la seguridad, está artificialmente escondiendo todo debajo de la alfombra, viendo a ver cómo hace para durar, trasladando, pateando para adelante los problemas, y la gente se da cuenta de esto, se da cuenta, este veranito o esta supuesta calma que no es tal, porque la economía, la economía cada vez peor. Hay cifras de 408.000 empleos perdidos en un año, cifras del INDEC. En las economías regionales, Antonio, están pasando un momento muy crítico, pero muy crítico. Está paralizada muchas de esas economías regionales. Entonces creo que la sociedad está encolumnándose o encarrilándose hacia el cambio. Mariana, Soledad, José. Volviendo al tema de los subsidios, el tema del subsidio al transporte, ¿se conservaría? ¿Cuál es la propuesta? ¿Se sectoriza? Es diferente la energía que el transporte. Yo soy una persona que cree que el transporte público tiene que estar subsidiado. Después podemos discutir los niveles, ¿no? Pero el transporte público respecto al transporte automotor, pensando en las grandes ciudades, tiene que estar incentivado por el gobierno. ¿Y a cómo está hoy? Me parece que los niveles de hoy son demasiado altos, digamos, los niveles de subsidio. Pero no solo hay que cambiar el tema de los subsidios, sino cómo está organizado nuestro sistema de transporte. Estoy pensando ahora sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. En particular, nosotros vamos a hacer propuestas que tienen que ver con el acceso desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que mucho es mejorar los trenes suburbanos, pero también en lo que es el transporte público automotor, o sea, los colectivos. Argentina, en particular en este caso Buenos Aires, tiene un sistema insólito de líneas que se cruzan. Nadie nunca pensó eso como una totalidad. Fue algo que se fue haciendo anárquicamente. Y nosotros vamos a presentar concretamente planes para mejorar ese transporte público automotor. La mayoría de la gente viaja en colectivo. Pero habría una y viaja reducción, muy mal. Lucas, para entender, ¿habría una reducción en el subsidio que actualmente hay en el transporte? ¿El boleto debería aumentar? En algún momento tendría que haber una reducción de los subsidios, pero siempre pensando que de una manera equitativa, o sea, la gente que más viaja y la gente que viaja de más lejos y la gente más pobre tiene que mantenerse un subsidio muy alto.
Lucas, para conocerte políticamente, porque te conocemos poco, te leemos mucho por Twitter, sos muy divertido. Gracias. Digo, ¿cuáles son los 3 problemas que vos crees que tiene la Argentina? Si tenés que elegir 3, los 3 pilares en los que trabajarías. Los 3 están recorridos por el mismo problema, que es la desunión de los argentinos. El primero es un problema con la ley y con la ética. Unos cumplimos la ley y pagamos todos nuestros impuestos y nos da mucha bronca que hasta nuestros amigos a veces te dicen, che, ¿cómo hago para evadir? Me indigna. Es indignante. Y a otro nivel están los corruptos, a otro nivel están los narcos. Pero la viveza criolla está. Totalmente. Entonces, pero hay un problema de ley y ética y para eso la clave es tener que el número 1 sea un tipo con las manos limpias. Y yo creo en un 100% que Ernesto Sanz lo es. Problema número 2, que también tiene que ver con la unión de los argentinos, es nuestra fractura social, si querés. Es decir, lo que decíamos antes, hay un mundo de gente que tiene un empleo en blanco formal y todo un mundo que no. Y que está bueno que reciba los planes sociales, pero estaría mucho mejor que se incorporara a ese mundo del trabajo formal. Y el problema número 3, que tiene que ver con el segundo tiene que ver más con la igualdad, si querés. Claro. Y el otro problema es el tema del progreso. O sea, estamos estancados hace mucho económicamente. ¿Y por qué eso tiene que ver con la unión también? Porque nos quisieron imponer una lógica donde para que nos vaya bien tenemos que pelearnos. Los empresarios contra los trabajadores, el campo contra la industria, el interior contra Buenos Aires. Nosotros creemos que eso es un verso. Y entonces, para progresar en cada una de estas dimensiones que te dije, hay que unirse más. Por ejemplo, el otro día Sanz estuvo en la CGT y viera vos el respeto. No es un lugar particularmente radical, Ernesto. Yo igual creo que hoy los sindicatos están viendo cómo hacen poder, que te van a respetar hoy, si vos llegas al gobierno. La verdad que esta dirigencia sindical no le creo mucho. Está bien, pero yo creo que hay una noción clara en la Argentina, después de todos estos años, que sin coordinación entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, es muy difícil parar la inflación. Obviamente que necesitas toda la parte monetaria, fiscal y técnica. Pero si vos no tenés un tipo como este, que sea capaz, porque se junta con empresarios, se junta con sindicatos y le va bien en todos lados, que pueda coordinar eso, no vamos a poder bajar la inflación. Mirá, perdón. Ustedes llegaron justo en el momento en que hablamos. Me meto enseguida, dale. No, para usted, Ernesto, digo, con el tema de la seguridad, porque ustedes llegaron cuando hablábamos de una persona que se autodefendió, de un ladrón joven que robó, de otros que fue a vengar, recién hablábamos del narcotráfico de una persona que cayó. Es como que la sociedad se está autoprotegiendo y eso es peligroso, ¿no? Porque el Estado está ausente, porque el Estado desertó. El Estado desertó. El tema de la seguridad, tanto en la prevención como en la represión. A ver, cuando tenés un Estado nacional que tiene 4 fuerzas de seguridad, la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuando cada una de esas fuerzas tiene un sistema de inteligencia propio y además se le agrega otra inteligencia que es mucho más fuerte, que es la EXIDE, que ahora se llama Agencia Federal de Inteligencia, y además le agregás un 6º sistema de inteligencia que es el Ejército a cargo de Milani, que es la verdadera inteligencia del Estado. 6 sistemas de inteligencia, ninguno hace prevención. Y por ejemplo, cuando secuestraron al último empresario, a Rebagliati, ¿se acuerdan? Bueno, la banda que lo secuestró estaba conformada por delincuentes con alto grado de reincidencia, es decir, que entran y salen de la penitenciaría, y con ex policías. ¿A vos te parece que no se puede eso detectar previamente con inteligencia? Cuando vos tenés un universo de delincuentes que entran y salen de la penitenciaría, en mano de obra desocupada de las fuerzas, para prevenir ese secuestro. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia en la Argentina funciona para espiarme a mí, ahora para espiarlo a él. Lo primero que le dije a Lucas cuando aceptó esto, le digo, bueno, sabé que desde hoy entrás al club de los teléfonos pinchados, porque desde hoy van a saber qué comiste, con quién comiste, a dónde fuiste, si saliste a hacer deporte y demás. Esa es una vergüenza. Sí. No se hace, tranquilo que casi no te puede comunicar, así que no hay problema. Es bueno, un problema. Eso, no se hace prevención y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que el Estado esté presente después. Después, cuando aparece el delito, aparece Bernie explicando qué es lo que pasó. Tampoco hay coordinación con las fuerzas nacionales. Hay cosas insólitas. A ver, mandamos 1000 gendarmes a Rosario para combatir la droga y esos 1000 gendarmes los sacamos de la frontera, que es donde tienen que estar para impedir que entre la droga. Es una cosa de loco, aparte por sentido común. Entonces digo, ausencia del Estado. ¿Nosotros qué queremos? Queremos un Estado presente, pero además queremos que el Plan Nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado lo lidere el presidente de la Nación. El presidente de la Nación. Sanz, Liach, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Quedan 7 días para el cierre de fórmulas.
Ahí se define lo que puede pasar en la provincia. 7 días para el cierre de acuerdos, de coaliciones. De acuerdos. Ahí se define lo que puede pasar en la provincia. El miércoles que viene. Y la fórmula nos vamos a enterar el 20. El 20. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Bueno, no, gracias a ustedes. La primera de las fórmulas, que está ya completa, definida para la elección presidencial. La noticia antes en A24.